Continuando con la tasa de filtrado glomerular, podemos ver que ya hablamos un poquito de la presión de ultrafiltrado, hablamos de sus determinantes, hablamos cómo algunos de sus determinantes se pueden regular, principalmente la presión hidrostática de los capilares glomerulares, hablamos que algunos favorecen la filtración, otros se oponen a la filtración, pero ahora vamos a hablar del otro componente de la tasa de filtrado glomerular, que es el coeficiente de filtrado. Entonces, para que se filtre el líquido, de los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman, pues tiene que haber una presión, un equilibrio de presiones, pero también tiene que existir una membrana, ¿verdad? Entonces el KF o el coeficiente de filtrado nos habla sobre las propiedades de esa membrana. ¿Y cuáles son las principales propiedades que tenemos que hablar cuando hablamos de riñón? Tenemos que hablar del área y la permeabilidad de esa membrana. Cuando hablamos del área, nos estamos refiriendo al número de nefrones. Y cuando hablamos de permeabilidad, nos estamos hablando de las características intrínsecas de esa membrana. Entonces, vamos a hablar un poquito de la permeabilidad y cuáles son las características de esa membrana. El área, pues es muy simple. Mientras más nefronas, más líquido se va a filtrar. Mientras menos nefronas, menos superficie hay para que se filtre. Entonces, empezaremos a hablar de la permeabilidad. Recordamos el esquema de acá arriba para que lo podamos ver y vamos a pasar a este de abajo que está un poquito vacío. Entonces, en la luz de los capilares glomerulares existen células, ¿verdad? ¿Cuáles son estas células? Las células endoteliales, ¿verdad? Y algo muy interesante o característico de las células endoteliales en los capilares glomerulares es que tienen algo que se conoce como fenestras. Y estas fenestras determinan qué es lo que se va a filtrar y qué es lo que no se va a filtrar. Por estas fenestras pueden atravesar algunas sustancias, pero algo que no debería atravesar en condiciones normales son los glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, estas fenestras u orificios permiten el paso de algunas sustancias, pero dificultan el paso de otras sustancias. Debajo del endotelio, todos saben que existe algo que se llama membrana basal, ¿verdad? Tenemos la membrana basal endotelial y esta membrana basal endotelial está compuesta principalmente por colágeno tipo 4, ¿verdad? Y este colágeno tipo 4 tiene una particularidad. ¿Cuál es esa particular? Que tiene carga negativa, ¿verdad? Después nos encontramos con una segunda membrana basal. Y van a decir, oye, ¿por qué hay dos membranas basales? ¿No se supone que los epitelios solo tienen una membrana basal? Ah, es que luego nos estamos conectando a la membrana basal de las células de la cápsula de Bowman. ¿Cómo se llaman las células de la cápsula de Bowman? Se llaman podocitos, ¿verdad? Y estos podocitos pareciera que también dejan algunos orificios, ¿verdad? Por donde pudieran atravesar otras sustancias. Pero algo que no vemos es que en el microscopio electrónico podemos acercarnos todavía más y vemos que entre estas células existen unas proteínas, ¿sí? ¿Las estamos viendo? Estas proteínas se llaman proteínas del diafragma. Las estamos dibujando, ¿verdad? Y estas proteínas del diafragma son proteínas con altas cargas negativas. ¿Ok? Entonces pudimos ver aquí los componentes de la membrana de filtrado. Vamos a hablar de cuáles son, para resumirlos. En primer lugar, el endotelio, que nos da la selectividad para tamaño por medio de fenestras, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos las membranas basales, que nos van a dar selectividad para carga por medio de sus proteínas. Y en tercer lugar, vemos los podocitos con sus proteínas de diafragma
que nos van a dar más selectividad para carga. Entonces, podemos ver que esta membrana de filtración pues es una membrana que es una especie de filtro, ¿no? Pues es un filtrado. Entonces, solo moléculas con tamaño pequeño. Entonces, ¿qué características tienen que tener las moléculas que se filtran? Tener un tamaño pequeño y o carga que no sea negativa, es decir, neutra o positiva. Y entonces vamos a hacer un pequeño repaso de qué es lo que se filtra, ¿no? Entonces, por esta membrana de filtrado, ¿qué sustancias pueden atravesar? Bueno, es sencillo, ¿no? ¿Qué sustancias pueden pasar por estas membranas de filtrado? Podemos hablar, en primer lugar, de electrolitos. Todos los electrolitos son pequeños. Número 2, desechos, como urea, creatinina. Son sustancias pequeñas. Número 3, metabolitos como lo puede ser glucosa, como pueden ser aminoácidos. Número 4, sustancias artificiales que podemos inyectar a nuestro cuerpo, como lo es inulina o como lo es el ácido aminohipúrico. Y número 5, o para ampliar un poquito más esta categoría, pueden ser proteínas de bajo peso molecular, proteínas muy pequeñas, o péptidos. Entonces, todas estas sustancias están dentro de estas categorías que hablamos aquí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sustancias no se filtran, verdad? No se filtra proteínas grandes. Alguna proteína grande que ustedes recuerden, albúmina, por ejemplo, inmunoglobulinas. Número 2, sustancias que estén pegadas o que estén unidas a proteínas transportadoras. Y bueno, con este pequeño panorama podemos integrar qué es lo que pasa por la cápsula. ¿Qué es lo que pasa hacia la cápsula de Bowman? Pero bueno, si se filtran la mayoría de las sustancias y solo quedan algunas pocas atrás, ¿qué diferencias hay entre lo que está en los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman? Bueno, una regla general es decir que normalmente la osmolaridad plasmática o la concentración de la sangre es 300 miliosmoles y la osmolaridad que va a tener el fluido que pasa a la cápsula de Bowman debe ser muy similar. Es decir, la sangre llega hacia los capilares glomerulares, se filtra y ese filtrado tiene unas características muy similares, conservando a grandes rasgos la osmolaridad o concentración total de esa sangre. ¿Por qué? Porque a todo esto, como ya habíamos platicado, se le tiene que tener agua, ¿no? Se filtra también el agua. Entonces, todo esto tiene la misma concentración. Lo que entra por los capilares glomerulares y lo que se filtra a la cápsula de Bowman tiene exactamente o muy similar la misma concentración. Entonces, vamos a dejar hasta aquí este video y vamos a revisar en los siguientes videos lo que se le conoce como fracción filtrada para culminar con lo que es la introducción a la fisiología renal en su parte más inicial, que es el filtrado.